Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy, cuanto a la asignatura de Derecho Internacional Público. En cuanto a los temas que conversamos ahorita en la segunda sesión, ¿tienen alguna duda, algún comentario respecto también a lo que les comenté? Obviamente en la cuestión de los estados, la autonomía que tienen cada uno de los estados, obviamente dependiendo de cómo estén constituidos como país en su totalidad, también la autonomía para celebrar tratados con otros países, la cuestión que les comenté también el énfasis de la división política entre países, la situación que pasó con México, exclusivamente con Guatemala por la creciente del río Suchiate. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, chicos. ¿Dudas, comentarios al respecto? ¿Nadie tiene dudas ni comentarios? Sí, Evelyn. Disculpe, profe, acabo de entrar. ¿Qué había dicho dudas o comentarios sobre qué? En relación a lo que vimos ahorita en la segunda sesión, en cuestión de la autonomía de los estados, en un momento, dependiendo de cómo están constituidos, la cuestión también eh, del- la cuestión de la división política de los países, el caso específico del que les platiqué en cuanto a Guatemala y México. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. No, profe, sí está entendible. Ok, muchas gracias. Aiton, de hecho, ya me comentaron tu caso, Aiton, no te preocupes si no, porque no te alcanzamos a escuchar. Puedes envíanos texto directamente por el chat. Obviamente, te puedes enviar chat privado directamente hacia mi persona o exponerlo hacia todos, en este caso, pero sí ya me comentaron que está fallando en la señal obviamente en tu comunidad, más que nada respecto a eso, y no te preocupes por esa situación. Ok, siendo específicamente en esa cuestión, algunos me comentaron que a lo mejor no tienen luz, les digo, honestamente, pues por parte eh, propia también estoy consciente de esa situación y sí estoy muy informado, porque sí conozco la frontera, he vivido en la frontera y sí conozco las situaciones y sí conozco si realmente en muchas partes hay carencia de energía eléctrica, si hay luz o no hay luz. Tampoco no nos vamos a pegar en la cuestión de que porque pues ya la semana pasada hubo la situación de esa índole eh, en cuestión al clima, nos vamos a anteponer de que, ya por la cuestión del clima, todos los lunes o los miércoles o todas las semanas no tenemos luz. No, por eso les digo, depende de cada responsabilidad, porque obviamente no son los únicos alumnos que tenemos en cuestión de la frontera, específicamente Laredo, que fue donde más se batalló en ese aspecto, pero sí estamos monitoreando esa cuestión y les digo, tenemos a otros alumnos de otros grupos también de esa específicamente por poner el ejemplo de Laredo, que sí se han podido conectar y entregan sus tareas en tiempo y en forma. A lo mejor lo que más se padeció fue la semana pasada, lunes, martes, algunos todavía el miércoles, pero ya para el sábado ya la mayoría se pudo conectar sin ningún inconveniente. Que les voy a compartir pantalla nuevamente, chicos.
Entonces comentamos de la cuestión de la subjetividad en cuanto al derecho internacional público, la cuestión de los estados, la capacidad también en determinado momento que pueda tener un estado o un país, le pueden anteponer a otro país, como les puse el ejemplo que en determinado momento, pues Estados Unidos le dijera a México que pues no puede negociar ciertos productos con otros países y que así se estipule en el tratado también de libre comercio, pues obviamente si se estipula, pues está como tal, de acuerdo a las leyes internacionales, la ley de tratados internacionales, otra ley regulada por el derecho internacional público como tal. Entonces, obviamente está especificando y queda, recuerden que una vez que queda pues negociado, estipulado y postulado, las condiciones de un tratado de libre comercio están por encima de la constitución de cada uno de los países en su determinado momento y se tiene que acatar como tal. Entonces, si así en determinado momento un país deja que se limite esa situación, pues obviamente tiene que respetarlo porque está en una subjetividad jurídica internacional como tal. Tenemos la situación de la Santa Sede, comentamos también anteriormente, nos dice que el 11 de febrero de 1929, bajo los estatutos del Tratado de Letrán, Italia hace retrocesión de poder que imperaba sobre la Santa Sede, dice, otorgándole la plena soberanía de la ciudad del Vaticano. Asimismo, establece el versículo 24 del citado tratado que la Santa Sede no podrá ingresar a la Organización Mundial de las Naciones Unidas, mas le permite la participación en otras actividades internacionales en cuestión de pacificación en guerra, legaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a raíz de esa fecha, Italia, pues obviamente sabemos que el Vaticano pues está dentro del territorio italiano, pues a partir de esa fecha Italia le otorga soberanía autónoma a la ciudad del Vaticano como tal y obviamente hace retrocesión de un poder que puede llegar a ejercer o que ejercía en determinado momento sobre la ciudad del Vaticano. Obviamente se especifica que no puede ser, pues es que no es un país como tal, simplemente, obviamente tiene soberanía, una ciudad que tiene soberanía más que nada por las cuestiones, pues de religión, de la cuestión cultural, que radica y que trasciende obviamente en la cuestión de las fronteras hacia otros países que participen en la misma religión. Entonces, más que nada, por eso les concedió la soberanía y obviamente también, pero aclarando que en determinado momento no es un país, no es un estado como tal y obviamente pues no puede ingresar a la Organización de las Naciones Unidas. Más sin embargo, sí puede tener participación en cuanto a las actividades internacionales, muy específicamente en la cuestión de pacificación o en determinado momento como asesor en cuestiones de delegaciones, en cuestiones de diplomacia, más que nada, que es en lo que interviene. En cuestiones de guerra, mediación, sí, que a lo mejor en determinado momento, a lo mejor un obispo o el mismo papa puede interceder ante grupos radicales para, en este caso, pues salvaguardar la paz mundial. Y pues, recuerden que es las principales objetivos que persigue la Organización de las Naciones Unidas y por lo cual eso fue estipulada como, pues, como una organización independiente y supranacional por encima de los demás países. Nos dice que la Ciudad del Vaticano es sujeto del derecho internacional muy limitadamente, ya que tiene demasiadas controversias en cuanto a su personalidad jurídica respecto, obviamente, de esta cuestión de la Santa Sede, y posee elementos característicos del Estado. Un territorio, son 44 hectáreas, una población de aproximadamente 400 funcionarios, y persigue un fin común, servir de asiento territorial a la Santa Sede. Dice, es irrelevante la personalidad jurídica que se le concede, pues los versículos tercero y cuarto del Tratado de Letrán claramente reconocen la plena potestad de la Santa Sede sobre la ciudad del Vaticano. Entonces, obviamente tenemos
la cuestión fidedigna, de donde se le reconoce una personalidad jurídica como tal, y por obvias razones, pues también está regulada por el derecho internacional, pero como lo especifica aquí, no llega a ser un país en su totalidad. Por eso es que está sujeto por el derecho internacional muy limitadamente, porque pues obviamente también tiene autonomía en diversas situaciones. También tenemos la Soberana Orden de Malta. Nos dice que comenzó como una orden con carácter religioso, militar. Dice que gozó de una clara soberanía territorial, pero que con la sentencia cardenalicia del 24 de mayo de 1953 se le estableció como una orden religiosa. Como tal dependería de la Santa Sede, regulada por el ordenamiento canónico. Dice que la Santa Sede concede a la orden una amplia autonomía, la cual le permite adquirir derechos y obligaciones de carácter internacional frente a terceros estados que la reconocen. Entonces es algo, pues no llega a ser como la Ciudad del Vaticano. Obviamente se reconoce porque la cuestión religiosa también interviene en esa soberanía. Entonces nada más tiene soberanía territorial, pero obviamente está regulada por el ordenamiento canónico, está regulada y depende como tal de la Santa Sede. Obviamente pues cualquier índole, cualquier eh, adquisición de derechos lo regula directamente la Santa Sede. Más que nada por eso no puede ser regulada en determinado momento por el derecho internacional, porque pues no depende directamente como un país o como un estado autónomo. Entonces, esta obviamente deslinda jurisprudencia la Santa Sede en su debido momento. Es algo en determinada situación parecido, no igual, parecido a lo que pasa con, pues, alguno de los países que están en jurisdicción de Estados Unidos. Se consideran países, específicamente la cuestión de Puerto Rico, es un país, tiene sus propias leyes, y eso, pero está regulada por la jurisdicción de los Estados Unidos. Obviamente es un país como tal, sí tiene soberanía también, pero está expensas a las leyes acreditadas directamente por Estados Unidos de América. Depende de muchas de las cuestiones de Estados Unidos, por eso si son ciudadanos puertorriqueños, pues obviamente a su vez tienen libre tránsito en la cuestión de Estados Unidos, pueden adquirir pues ambas nacionalidades sin ningún inconveniente. Se reguló esa situación, sí se reguló porque muchas personas iban a Puerto Rico, se hacían ciudadanos puertorriqueños y pues obviamente si son ciudadanos puertorriqueños automáticamente podían entrar a Estados Unidos sin ningún inconveniente. Por eso también se reguló esa situación. Sabemos de antemano que pues el ser humano se las ingenia para cualquier cuestión. Entonces dijeron, pues si voy a Estados Unidos y no me quieren dar residencia o ciudadanía, pues me voy a Puerto Rico, me hago ciudadano y pues automáticamente puedo adquirir una ciudadanía también pues americana o simplemente pues por ser ciudadano puertorriqueño pues puedo entrar libremente al país sin ningún inconveniente. Entonces, pero pues hoy a la fecha pues, se reguló esa situación. Más que nada porque pues no se puede eh, sacar provecho de esas situaciones en determinado momento y pues Estados Unidos no lo pasaría. Una vez que detectó esas anomalías, pues no lo iba a pasar por alto tampoco. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Dudas o algo que quieran aportar al tema. No, profe. Muchas gracias. ¿Nadie más tiene dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Gracias. Ok, entonces continuamos.
También existe otra cuestión que son los beligerantes. Nos dice que es el reconocimiento que se da en favor de un grupo de rebeldes cuando éste domina una parte importante del territorio y ejerce sobre él un dominio efectivo. Dice que para que este reconocimiento sea oportuno, Profe, a mí se me va la señal. sí, Ayton, te seguimos escuchando muy cortante, Ayton. Se escucha entrecortado. Creo que su internet no funciona muy bien. Sí, no, al parecer lo que me informaron es que estaba, creo que no tenía energía y estaba por datos y obviamente pues estaba fallando en esa cuestión. Pero bueno, ya lo consideraremos. Como quiera, hace el intento de estarse conectando, aunque se conecte y se desconecte. Ok, entonces, esa es la cuestión. Es un reconocimiento que en determinado momento pues, se da a un grupo de rebeldes, pero debe de cumplir, obviamente, ciertos requisitos para que se le considere con subjetividad jurídica. Primero, deben de tener el dominio sobre una parte importante del territorio y que dicho dominio sea efectivo. No dice que el reconocimiento que otros estados o el Estado central otorguen a este grupo debe ser discrecional y debe exigir la existencia de los dos requisitos antes citados. Dice, obtiene el grupo beligerante una subjetividad jurídica temporal, no, no establecida, no formal, en este caso ya establecida como tal, ya denominada, sino temporal, hasta que se estabilice por completo la situación o sean derrocados. Pero pues obviamente debe tener parte importante del territorio, debe estar en su consideración, en su dominio, y que el dominio sea efectivo, no simplemente que ellos digan, ok, yo tengo control sobre esta parte del territorio, no nada más que sea de palabras, sino que en este caso sea que se vea, que se esté comprobado con hechos también, de que pues obviamente esa cuestión de que estén anteponiéndose a una soberanía gubernamental en cierto territorio que lo estén gobernando, o en determinado momento que estén desconociendo a un poder, pues obviamente que lo demuestren que es efectivo. Una vez regularizada esta cuestión, ya sea en la cuestión de que pues, se les reconozca como tal, que lleguen a adquirir más todo el país o el estado en su dominio, en su poder, pues ya queda establecido, simplemente cambia la jurisdicción, ya sería establecida, ya no sería temporal, pero si el país llega obviamente a negociar y a regular ese tipo de levantamiento o ese tipo de reconocimiento al poder, pues obviamente se le quita la subjetividad jurídica temporal que adoptó en su debido momento también. Recordemos de antemano que esta cuestión pues obviamente debe de ser tácitamente, o sea, de buena voluntad, en paz también, y apegándose a las normas jurisdiccionales del derecho internacional como tal, porque si no, pues obviamente se le puede condenar en determinado momento a uno o a otro si infringe alguna soberanía. Profe, ahí como bueno, lo que está comentando es también referido como a cuando un pueblo se quiere hacer municipio, o sea, tiene que, regirse por las leyes de otro, o bien tiene que contribuir con algo al país para que éste pueda llamarse así. Es correcto, exactamente. Un municipio, pero tú tocas el tema de un municipio específicamente. Por ejemplo, en No, México. cuando un pueblo por ejemplo, cuando un pueblo se quiere volver municipio. O sea, no es lo mismo un municipio que un pueblo. Así es, Bueno, sí es lo mismo. un poblado en determinado momento. Exacto. Ok, Sí, pero que cuente así como ¿cómo le explico? Como tipo la capital de ese pueblo. O sea, bueno, pues alrededor sean colonias, ajá, pero que todas esas colonias formen un pueblo.
Sí, 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 te entiendo perfectamente. Es exactamente, sí. En determinado momento, pues el beligerante quiere deslindarse de un gobierno como tal. Y aquí en esta Maestro, cuestión de una no, población, mande Unice. ma- maestro, entonces aquí entraría como lo que usted nos dijo, el ejemplo que nos puso sobre Laredo, Texas, que quería separar e independizarse de Estados Unidos, o no entra. Texas como tal, Laredo no específicamente. Texas se quería separar de Estados Unidos. Que en determinado momento ellos dijeran, estoy en contra, yo tengo ahí, Texas sí cumple con muchas cuestiones, simplemente no se pudo en su momento por la cuestión de cómo se deslindó de territorio mexicano, por eso no. Entonces, en determinado momento, pues que diga Texas, sí me voy a separar, regreso a México, me vuelvo a separar de México, y como yo tengo poder, yo tengo dominio, tengo territorio o algo, se le considera beligerante, sí se le consideraría beligerante y adoptaría esta subjetividad jurídica temporal hasta que se regule su situación. Obviamente siempre y cuando se haga en determinado momento como pacíficamente, tácitamente. En determinado momento sí se le puede considerar a Texas que pueda ser beligerante si adopta esa postura. Y en el caso de la población, pues sí, en determinado momento una población se puede deslindar y decir, ok, ya yo me quiero hacer un municipio como tal, pero pues sabemos de antemano que hay ciertas regulaciones que se tienen que considerar, obviamente en su debido momento, para pues obviamente establecerlo como municipio en cuanto pues a infraestructura, en cuanto eh, luz, agua, habitantes también, territorio, para que pues en su momento ya se le pueda considerar como un municipio. Puede llegar a pasar en situaciones a lo mejor como en ciudades que obviamente su centro pues está muy independizado, que colonias que abren o que se estipulan muy hacia las afueras, y empiezan a crecer y empiezan a crecer y empiezan a crecer y no se sienten parte, pues obviamente a lo mejor del municipio en su debido momento. ¿Por qué? Porque están muy a las afueras, a lo mejor qué es lo que se instituye de las cosas fundamentales para la ley para que se considere municipio, pues que tengan primero pues territorio, población, infraestructura, escuelas, también capillas, iglesias, religión, etcétera, etcétera. Pues llega un momento en que en determinada situación pues crece esa mancha urbana y dicen, ok, yo no soy parte de esta porción, yo no soy parte, yo me voy a independizar y me voy a considerar municipio, pero es más que nada porque va creciendo la urbanidad en su debido momento también. Entonces es cuando la población, pues obviamente puede adquirir la constitución jurídica de municipio en lugar, en este caso, de hacer una población, luego un ejido, pues puede ser municipio en su debido momento. De hecho, pues ha pasado pues, en la Ciudad de México, lo que pasa en las cuestiones de Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, pues se han deslindado pues muchos municipios que en su momento podrían ser parte de Monterrey, se deslindan, que empezaron a lo mejor como colonias integradas a Monterrey, pero pues obviamente porque como fueron creciendo, fueron aumentando su infraestructura, sus habitantes, etcétera, pues obviamente ya hoy son municipios, están pegados, pero pues obviamente pues son municipios autónomos también. Eso es lo que realmente pasa. Otro ejemplo que podemos específicamente tocar aquí es la cuestión de que les comenté anteriormente, la cuestión de Cataluña. Eh, en determinado momento llegue a más que digas, o sea, está en cuestiones de que sí, no lo han hecho formal como tal,
pero si lo quieren hacer más formal y llevarlos a instancias internacionales, Cataluña, pues obviamente les comenté que tiene la iniciativa, está teniendo la iniciativa hasta la fecha de separarse de España. Anteriormente pues era un territorio independiente, la región de Cataluña, pues adopta todas las cuestiones. En su momento que diga, ¿saben qué? Yo voy a iniciar un proceso formal ante órganos jurisdiccionales internacionales, pues obviamente se le puede considerar también como beligerante. ¿Por qué? Porque pues cumple con todas las condiciones para en determinado momento formarse o estipularse como país. Entonces se le da esa subjetividad jurídica temporal hasta que se arregle su situación. Si España pues reconoce en este caso lo reconoce como un Estado libre y soberano, que obviamente pueda realizar todo el proceso para constituirse como un país, el país de Cataluña, y obviamente en esa cuestión pues ya va la Organización de las Naciones Unidas y todos los demás órganos de la comunidad internacional pues lo reconocerían como tal. Pero en ese proceso obviamente cumple pues principalmente estos dos requisitos. Obviamente sí aplica un dominio sobre una parte importante del territorio, y también dicho dominio es efectivo, tienen su propio idioma, el catalán, obviamente tienen su propia economía, sus propios negocios, escuelas. O sea, Barcelona en determinado momento es una ciudad muy importante de España, no es la capital, pero pues para los catalanes Barcelona es, en determinado momento, si fuera un país, pues su capital sería Barcelona, la capital de Cataluña. Entonces cumple todos los requisitos en determinado momento para ser país independiente, y ahí podría adoptar la cuestión esta de que fuera beligerante en su momento también. Ok, ¿alguna otra duda o algún otro comentario, chicos? Referente a este mismo tema. No sé si tengan algo más que aportar a estas cuestiones. De hecho, hoy en día se está platicando mucho, lo pueden investigar en las redes sociales, lo pueden investigar directamente en Google, en YouTube, la cuestión de que México pacte con Centroamérica, más que nada. Recuerden que anteriormente, pues, Centroamérica, mucha parte de Centroamérica, sino es que en su totalidad pertenecían al Imperio Mexicano, y obviamente pues parte de Estados Unidos que la perdimos y otra se vendió, etcétera, etcétera. Pues obviamente éramos un país, éramos un imperio muy grande. Entonces se tiene una iniciativa que si llega a completar, pues va a depender de los diferentes gobiernos. Aquí México le está brindando apoyo, en este caso Guatemala. Hay una negociación son países que territorio que pertenecía antes a México. Belice, Guatemala se independizaron, y que en cierta cuestión vuelvan a territorio nacional. Está en negociación, ha estado en pláticas, por eso la cuestión del proyecto del Tren Maya se va a agrandar hacia Belice, y en determinado momento que Belice se pueda adjuntar a México como un estado pues libre y soberano, así como Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán. Y obviamente pues sí se está tomando esa consideración, Belice, Guatemala. ¿Por qué? Porque pues sabemos de antemano, ellos a México lo consideran una parte primordial dentro de la economía internacional como tal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí para ellos la vida, la economía de México pues es mucho mejor que en sus países de origen, y es como si en determinado momento dijera Tamaulipas, me deslindo de México y me uno a Estados Unidos. O sea, y a lo mejor hay una conjunción pacífica, porque pues muchos mexicanos viven en la parte del Río Grande, en la parte de Texas, pacíficamente, trabajan allá, a lo mejor vienen nuevamente a territorio mexicano y tienen empleos allá y pasan todos los días, visas de trabajo, visas de estudiantes, y que en determinado momento diga Tamaulipas, me deslindo de México y me voy con Estados Unidos. Es una controversia esa situación, pero específicamente en Centroamérica sí se está teniendo esas conversaciones,
y pues vamos a ver obviamente qué conclusiones en determinado momento se llegan a concretar directamente en cuestión de los países centroamericanos. No todos, porque pues obviamente no todos son partícipes de esa cuestión. Panamá no, pues Costa Rica no, pero sí los más pequeñitos, Belice, Guatemala, sí tienen la iniciativa de realizar esa conjunción como tal, y pertenecer a México como un estado también, les menciono como, pues, como Guerrero, como Chiapas, como Tabasco, etcétera, etcétera. También en su momento se le puede considerar al Movimiento de Liberación Nacional como con una personalidad jurídica, una subjetividad. ¿Por qué? Porque pues obviamente está supuesto que son un proceso de creación en determinado momento de estados y se distinguen de otros sujetos del derecho internacional. Dice, pues el objetivo que persiguen es la autodeterminación. Sus activos, por lo regular, son pueblos indígenas y luchan primordialmente contra regímenes racistas de ocupaciones extranjeras o ilegales. Nos dice que los movimientos de liberación nacional poseen formalidad jurídica al ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. ¿Alguien de ustedes recuerda un tipo de movimiento de liberación nacional que haya ocurrido en México? De hecho, que fue muy renombrado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Alguien lo recuerda, chicos? Un movimiento de liberación nacional y que se estipuló precisamente así, liberación nacional. Seguimos escuchándote entrecortado, Aiton. ¿Alguien más, chicos, que recuerde algún tipo de movimiento? Profe, eso de que habla de lo de Salinas de Gortari no habla de Estudiantil de 1968. A ver, adelante. Sí, lo que pasa es que ahí tú habla también y se escucha entrecortado. Sí, le ¿Quién estaba comentaba que hablando? sí. Giancarlo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que si no se refería a eso que del ejército zapatista, ¿no? Que hasta, pues hasta la fecha sigue vigente, ¿no? Es correcto. Precisamente ese fue el movimiento. ¿Te recuerdas su denominación específica? ¿Cómo se llamaban, Giancarlo? No recuerdo muy bien, profe. Es Ejército Zapatista de Liberación Nacional, precisamente así se denominaba, y precisamente cumple esa cuestión. ¿Por qué le pusieron así? Ustedes dirán, es que se le ocurrió el nombre. No, o sea, todo tiene su base jurídica. Entonces, es correcto, ese es el ejemplo. Gracias, Giancarlo, por tu aportación. Entonces, ese es el ejemplo viable que les comentaba. En su momento en México, pues el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un ejemplo que se encasilla directamente a esta cuestión del Movimiento de Liberación Nacional. Tenían personalidad jurídica, no es, les repito, no es un nombre que se les ocurrió por dar un nombre a ese levantamiento que se tuvo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Muchos dicen que cuestiones políticas, que si se hizo para distractor, para todas las cuestiones tras bambalinas que estaba realizando Carlos Salinas de Gortari, pero en sí, ahí, o sea, sí existió como tal. Entonces, el nombre no se lo sacaron de la manga, ni mucho menos, es base jurídica, sí tiene base legal jurídica, como lo estamos viendo, y pues obviamente, ¿para qué? Para que se reconociera internacionalmente esta cuestión, para que pues obviamente se hicieran partícipe, pues no nada más simplemente en México, de órganos internacionales que voltearan a ver esa parte de nuestro territorio, y cumplía perfectamente estas condiciones. La cuestión de condiciones de pueblos indígenas, pues obviamente sí cumplía esa cuestión. Regímenes racistas que pues en su momento lo podían considerar el ejército zapatista, simplemente estaban luchando por sus derechos, y que en determinado momento, pues en este caso, pues el territorio que estaban ellos proclamando como suyo,
pues se liberara de la centralización nacional. Pero ese es el vivo y claro ejemplo de un movimiento de liberación nacional. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Algún otro comentario? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguno? ¿Nadie? Ok, entonces proseguimos. Tenemos también la cuestión de los insurrectos, que nos dice que son movimientos muy parecidos a los beligerantes, nos dice en los cuales el uso de armas, la violencia y imposición en contra de un gobierno ya establecido deterioran y en ocasiones derrocan por completo al Estado. Se les da una personalidad jurídica subjetiva con la única condición de conseguir un apoyo territorial para convertirse en beligerantes. La única diferencia entre estos dos sujetos es que los beligerantes ejercen un dominio efectivo en parte del territorio y los insurrectos únicamente en barcos o plazas de pequeños grupos. Entonces ahí son muy parecidos en esa cuestión, también buscan la misma cuestión de en este caso, pues de separarse en determinado momento, en desconocer el poder que se esté ejerciendo hacia una parte del territorio, pero los beligerantes ocupan pues parte del territorio, tienen una parte muy proporcional del territorio, obviamente quieren establecer otro tipo de gobierno, pero, y aquí los insurrectos nos dicen que pues únicamente ocupan un dominio muy pequeño en cuestión de barcos o plazas de pequeños grupos nada más. Lo podemos considerar, a lo mejor ocupan algunos municipios y no llegan a ocupar a lo mejor un estado en general. Entonces, pero se basa en las mismas situaciones también, la cuestión de que no desconocen más que nada el gobierno actual, quieren imponer obviamente su propia forma de gobierno en su debido momento y obviamente pues quieren independizarse o quieren cambiar la situación jurídica de todo el país en su momento como tal. Ok, ¿dudas con esta diferenciación, chicos? En la cuestión de los beligerantes, en cuestión de los insurrectos, en la cuestión de movimiento de liberación nacional. ¿Tienen alguna duda en cuanto a estos tres movimientos que en determinado momento nos sirven para ejercer una jurisprudencia internacionalmente? ¿Dudas, comentarios? ¿Alguna duda, algún comentario, una aclaración? Ok. Profe, lo de... Mande. Ay, disculpe. Lo de Cataluña, tal vez no sea ¿cómo se llama? Es de la capital de España, pero es de lo que deja más dinero